Padre, danos la sabiduría, Señor, danos la gracia para recibir tu palabra, para tener comprensión, entendimiento, luz y revelación a cada uno de los que estaremos escuchando, Señor, estas palabras. Queremos recibir tu provisión de gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pido bendigas a los oyentes y a cada uno, Señor, de los que recibirán esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta ocasión no voy a estar usando una presentación. Confío en que los que están escuchando esto han visto las presentaciones anteriores, entonces están familiarizados con lo que vamos a hablar, porque prácticamente es profundizar en algunos de los temas que he estado hablando, como elevar nuestro nivel de conciencia y de fe. Y hoy voy a estar tocando algunas escrituras del apóstol Pablo. Quiero comenzar en el libro de Romanos, capítulo 14. Son temas que no deberían ser complicados, que no deberían generar controversia, porque ese no es el propósito del apóstol Pablo, y obviamente ese tampoco es mi propósito. Sin embargo, les digo que resulta complicado hablar a veces en la actualidad, más que nada, de este tipo de temas, porque la piel de las personas en este tiempo se ha hecho más sensible, no por sí mismo, sino por la imposición de los medios y de grupos y de pensamientos y las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo le dije en el video anterior, cuando Cristo nos dice mirad por vosotros mismos, le dije que eso tenía que ver con desarrollar un criterio propio y que para tener un criterio propio debería identificar aquellos elementos que no son míos, que analice qué de las cosas que yo pienso o que yo creo he recibido, a veces de una manera consciente o a veces de una manera inconsciente. He recibido cosas que me aportan crecimiento, que me ayudan a madurar, que me ayudan a crecer, que me ayudan en mi vida y que me guían a la libertad, que me guían a la felicidad, al gozo, a la paz, a todas estas cosas que Dios quiere para mi vida. Pero hay otras cosas que generan creencias limitantes, generan obstáculos, generan barreras que no me permiten elevarme a otro nivel de conciencia. Porque muchas veces estoy recibiendo cosas que en lugar de ayudarme a crecer, me estancan. Y le digo esto porque en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo está haciendo una descripción de una realidad acerca de la condición de algunas personas. Pero obviamente, en la actualidad, muchos lo tomarían como una agresión. Se habla de agresiones o microagresiones o que me están discriminando o que me están etiquetando y muchos lo toman por desde otro enfoque y no permiten lo que es sano para el crecimiento. En lugar de poder tener un diálogo, en lugar de poder escuchar a la otra persona y ponerme en sus ojos para ver desde su perspectiva y que el otro se ponga también en mis ojos para ver desde mi perspectiva, hay
eso, agresión. O sea, hay ponerse en un estado a la defensiva o ponerse, mm, déjeme usar el término, como una víctima, ¿no? Me están agrediendo y entonces hay el victimario y el que se siente víctima. Y este tipo de situaciones no aporta para nuestro crecimiento. Entonces le aclaro esto porque al leer Romanos 14, pareciera que el apóstol Pablo está haciendo una separación y está polarizando a las personas y está etiquetando, pero como le digo, tiene usted que verlo desde una perspectiva de no es que está etiquetando a nadie, sino está hablando de una condición en la que se encuentran algunas personas y las condiciones deberían ser temporales. Es decir, me refiero específicamente al versículo 1 de Romanos 14. Recibid al débil en la fe. ¿Quién es considerado una persona débil en la fe? Aquí, por eso he estado hablando de el nivel de conciencia en el que cada persona está. Y le hablé de que nosotros no deberíamos juzgar, porque el único que sabe en qué nivel o desde qué nivel de conciencia o con qué intención las personas hacen las cosas es Dios y la persona. A veces la persona es inconsciente, pero bueno, Dios sí sabe. Entonces, ¿desde qué nivel de conciencia actúa una persona? Eso solamente es entre Dios y la persona. Sin embargo, el apóstol Pablo sí está viendo un conflicto, está viendo problemas que está tratando de resolver. Y aquí no se trata de etiquetar a unos o polarizarlos o dividirlos. Y precisamente por eso nos habla de dos peligros, tanto de una parte de las personas como de otras personas, de las otras, en una reacción. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y está hablando, y aclaro esto, está hablando sobre, tú tienes una opinión, y esa opinión es respetable. ¿Por qué tienes esa opinión? Bueno, yo no la voy a juzgar. El que debería, por sí mismo, desarrollar el criterio propio si quiere crecer, eres tú mismo. Y por eso te digo aquí, para desarrollar un criterio propio, para tener un criterio propio, tienes que identificar aquellos elementos que no son míos, creencias, enseñanzas, pensamientos que han sido sembrados y que algunos no me aportan, no me ayudan a crecer, me estancan, me limitan. Entonces, no se trata de que yo le imponga o que el otro me imponga, se trata de que cada uno tiene que evaluarse a sí mismo, darse cuenta en qué nivel de conciencia está. Me brinco al verso 12, nada más como una manera de reforzar esto. Dice el versículo 12 del capítulo 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, yo no voy a dar cuenta de las demás personas, de lo que las demás personas pensaron, hicieron, actuaron. Yo voy a dar cuenta de mí. Y voy a dar cuenta, en mi caso como pastor, de que yo tengo que enseñar, yo tengo que hacer consciente a la persona de estas cosas que a veces desconocen o, o tienen ideas equivocadas de ciertos puntos, de ciertos aspectos. Pero, dice el apóstol Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no de los demás. Entonces el punto es, porque uno cree que se ha de comer de todo, y aquí está hablando de alimento y de idolatría, dos aspectos que también estuvimos tocando.
porque le dije que nuestro deseo y nuestro propósito y nuestra meta sería movernos en una fe espiritual, desarrollar nuestra vida de tal manera que tengamos una conexión con Dios y seamos espirituales. Pero hay dos amenazas a la fe espiritual: la fe dogmática, y no voy a ahondar en eso, ya usted ya lo vio, pero por otro lado la fe supersticiosa. Y de esto vamos a hablar, no sé cuántos videos voy a compartir sobre esto, pero hay otros pasajes de Corintios que nos van a ayudar a comprender estos dos aspectos: fe dogmática y fe supersticiosa. Esos son los dos peligros que en este contexto que estamos estudiando, el apóstol habla de la conciencia y habla de la fe. La fe que tú tienes depende de tu nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y fíjate que aquí no está hablando de que si es bueno, una persona mala. No, no nos está hablando de que si es bueno o es malo tal persona. Nos está hablando de su nivel de fe y describe una fe débil. Y por eso le decía que muchos obviamente se sentirían agredidos y ofendidos. Es que el apóstol le está diciendo que yo soy débil en la fe, está insinuando, me está agrediendo. No, no te está agrediendo. Te está diciendo, tienes que tener un criterio propio y darte cuenta cuál es tu nivel. Yo no te voy a etiquetar, yo no te voy a juzgar, pero es mi responsabilidad decirte que te des cuenta por ti mismo, que te veas a ti mismo, que evalúes en qué nivel de fe y de conciencia te estás moviendo para hacer lo que tú haces, para elegir lo que tú eliges. El que come, y estos son los dos peligros que dice el apóstol Pablo que debemos tener o deben tener estas personas. El que come se supone que es el fuerte en la fe, tiene otro nivel de conciencia. Ok, dice, bueno, pues tú que comes, ten cuidado con tu actitud, no menosprecies. Y en resumidas cuentas, tal vez está hablando del juicio, porque a los otros le dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Pero ambos están haciendo un juicio. El que ve comer al otro está haciendo un juicio. Mira, nada más, ¿cómo es posible? ¿Por qué? En base a sus pensamientos y sus creencias, su nivel de conciencia. Pero el otro que come y se burla del otro y lo menosprecia, ay, este no come. Y le decía, podemos aplicar esto de los niveles de conciencia no solamente a este. Ahorita estoy citando esto porque el apóstol Pablo lo está aplicando específicamente a este tema, pero yo le decía, esto también lo podemos aplicar a la actualidad, a lo que estamos viviendo, que algunos piensan que se debe salir, otros que no se debe salir, que si puedo ir aquí o no puedo ir allá o puedo hacer ciertas cosas, pues depende del nivel de conciencia de cada persona. De hecho, alguien me preguntaba y me decía, oiga hermano, es que mire, yo tengo esta circunstancia, esta situación, y yo creo que esta persona debería manifestar fe, y esta persona debería hacer esto y debería hacer aquello, porque si estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando, entonces pues debería de manifestarse. Sí, eso es lo que debería. Y esta persona se está moviendo en el dogmatismo, es lo que debería. Sí, pero yo les dije, no puedes obligar a los demás a tener fe por decreto, porque así debe ser. No, la fe
Es algo que se lleva a un proceso, por eso Dios nos da una fe creativa, una fe don, una fe que Él nos regala a través de diferentes situaciones, y eso nos ayuda en nuestro crecimiento. Es como la chispa que inicia el proceso de fe. Pero cada persona lleva un proceso. Entonces sí, debería. Pero si esta persona está en otro nivel de conciencia, le dije yo a esta persona, lea usted Romanos 14:14, y que vamos a llegar a ese punto. Dice, yo sé, o sea, el apóstol Pablo ya nos dijo en el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, no del otro. Tú vas a dar cuenta de ti. No te preocupes por el otro, no digo en el sentido de que si debería o no debería, pues no, o sea, tú ocúpate de ti mismo. Guía al otro, enséñale, cumple con hacerle consciente, y si esa persona quiere recibir esa información o quiere recibir la provisión de Dios o la fe de Dios o la fe espiritual, bueno, pues es decisión de esa persona. Pero dice el verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. No nos juzguemos, y en eso se resume. O sea, el que menosprecia es porque está haciendo un juicio. Y el que es débil y que está haciendo juicio de los demás, pues también está haciendo un juicio. Por eso el apóstol Pablo lo resume y en esto. Déjeme leerle solamente como algo rápido lo que sigue diciendo en el verso 4 y luego concluimos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. O sea, tú deberías orar y tener esa certeza y esa seguridad de que Él es un hijo de Dios, que esa persona, Dios va a obrar y Dios va a actuar en esa persona. Y entonces le dice, para su propio Señor, es decir, para Yahweh, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Yahweh para hacerle estar firme. Poderoso es Yahweh. Confía en Yahweh, no confíes en la persona, confía en Yahweh. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y aquí, bueno, ya no habla de comida, habla de días, que es otro asunto, que no me voy a meter en ese, pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, cuando tú dudas, y me brinco al verso 23, pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿La fe de quién? Pues la fe de Él. Si Él está dudando sobre algo, ese es el parámetro. Si no sientes paz, si Dios no te da paz en tu corazón, no te da paz en tu alma, no te da paz en tu mente, en tu pensamiento, y estás dudando, bueno, pues como les dije en el video anterior, Señor, pues yo me gustaría estar en este nivel, pero no estoy. Perdóname y ayúdame. Bueno, sigamos leyendo. En cuanto a el día, del verso 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces estos dos peligros, tengamos cuidado. No juzgar, no hacer un juicio, pero tampoco sentir en nuestra alma, en nuestro corazón, o tú también, ¿por qué menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, verso 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y de esto vamos a hablar en el siguiente pasaje, para ampliarlo un poco más, para explicar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Porque muchos sacan de contexto esta declaración del apóstol Pablo y lo aplican a, a, otro, a otro tema, pero, pero no es así. Lo aplican a otro tema usando, por ejemplo, este pasaje, ¿sí? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Tenemos que comprender que el apóstol Pablo está hablando desde un nivel de conciencia superior. Y desde ese punto o ese nivel de conciencia superior, él está hablando y diciendo, Dios todas las cosas las hizo bien. Y me adelanto un poquito, solamente para decirte, cuando Dios hizo su creación, todo lo hizo perfecto. Y lo hizo para cumplir un propósito. Entonces, en cuanto a este nivel de fe y de conciencia de que Dios es bueno, mi Dios es bueno, todo lo que Dios hace es bueno conforme a su naturaleza, obviamente en ese nivel de conciencia estoy diciendo sí, todo es bueno. Bueno porque cumple un propósito y bueno, déjeme adelantar un poquito. Si Dios creó todos los animales, cada uno cumple un propósito. Y en el libro de Génesis comenzamos a ver que hay una separación, no desde la ley, sino desde antes de la ley, cuando Noé va a introducir a los animales en el arca. Vemos que desde ahí ya había una conciencia y una separación entre los animales limpios y los animales inmundos. No que sean buenos o que sean malos, es que cada uno de ellos cumple un propósito. Y dentro de la mente de Dios, dentro del diseño de Dios, Dios creó los animales que llamamos o que llama inmundos, los creó para cumplir un propósito. Es decir, creó animales que son carroñeros, creó animales que vienen a ser como los que limpian los desechos, el desperdicio, lo podrido, y se comen eso para no generar dentro del sistema de la ecología que Dios diseñó, dentro de ese sistema perfecto de ecología, hay animales que cumplen el propósito de ser los que limpian. Y entonces en ese sentido está hablando Dios, o sea, viéndolo desde otro punto de vista, en otro nivel, qué clase de si el alimento es lo que nos da energía, de qué energía se está alimentando una persona, perdón, no una persona, un animal carroñero, del desperdicio, de la podredumbre, de lo muerto, de qué se está alimentando. Pero bueno, ese es un punto que vamos a tratar ahorita continuando con esto. Solamente concluyo nuevamente leyéndole el verso 14.
Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Le digo, él está hablando desde otro nivel de fe y de conciencia, de conocimiento, que es otro elemento que vamos a añadir en el siguiente video. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Está hablando desde otro nivel. Pero algo que yo le he explicado y que le he enseñado y que ahora en la actualidad usted ya lo conoce y ya lo sabe es la siguiente oración. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, nos está diciendo que esa persona a través de su pensamiento está generando una realidad. Está creando una realidad. Desde su imaginación, desde su pensamiento, desde su mente, lo que esa persona cree es una realidad. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Si tú crees que esto funciona, va a funcionar. Si tú crees que no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo por eso es que cada uno esté convencido, ¿sí? Que cada uno esté convencido en su propia mente. El verso 5 lo leímos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, o sea, en sí. Yo no puedo cuestionar las convicciones de otra persona. Bueno, o sea, cuestionarme a lo mejor de no estoy de acuerdo, está bien, pero no cuestionarlo a él y decirle no deberías y no, o sea, pues yo le explico, la mentira no la vas a desechar golpeando a la persona, sino, dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, lo que hay que hablar es la verdad en amor para dar libertad a estas personas. Entonces, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora, el verso 14 le dije la segunda oración, mas para el que piensa que algo es, y aquí puede ponerle, es peligroso, es dañino, es cualquier adjetivo que usted quiera poner para las situaciones. Dice, si esa persona piensa que algo es inmundo, peligroso, dañino, para él lo es. O sea, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo? Él está viviendo en ese ámbito y para él, desde el nivel que está viviendo, es una realidad. Y no podemos negar esa realidad, o sea, porque tal vez tú estás en otro nivel, ves diferente y vives una realidad diferente, vives algo completamente opuesto, pero esa persona está ahí, por sus creencias o por su nivel de conciencia, pero para él, o sea, no está negando, no está anulando, no está diciendo, no, hombre, es una mentira, es una fantasía, no está diciendo y reconociendo. Mas para el que piensa que algo es dañino, peligroso, inmundo, malo, bueno, para él lo es. Continuaremos.